En la inhóspita extensión de la frontera americana, donde dos mundos chocan en un baño de sangre y malentendidos, un inesperado momento de gracia lo cambia todo. Mientras las inundaciones primaverales amenazan el hogar de una familia de colonos, la cuna de su bebé es arrastrada por la corriente implacable. De entre las sombras del cañón emerge un guerrero apache, ya mortalmente herido, que toma una decisión imposible. A pesar de sus últimas fuerzas, se lanza a las aguas embravecidas para salvar a un niño de sus enemigos acérrimos. La cuna desgastada por el río, ahora vacía, gira en la corriente, testimonio de la frágil línea que separa la vida de la muerte, el odio y la redención. ¿Qué podría llevar a un moribundo a arriesgar su último aliento por aquellos que le habían arrebatado su tierra? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte, porque mañana tenemos algo muy especial para ti. Sarah Miller recorrió con los dedos el borde desgastado de su alianza de oro, cuyo círculo, antaño perfecto, ahora mostraba las marcas de 3 años de duro trabajo en el territorio de Arizona. El sencillo anillo había viajado con ella desde 1900, las calles empedradas de Boston, hasta este valle abrasado por el sol, donde la propia tierra parecía respirar antiguos secretos. A la luz del atardecer, casi podía imaginar el anillo brillando con la misma calidez que el día en que Thomas se lo había deslizado en el dedo, con las manos ligeramente temblorosas a pesar de su característica firmeza. El oeste necesita buenas mujeres, le había dicho entonces, con los ojos brillantes por los sueños de espacios abiertos y posibilidades indómitas. Mujeres que puedan ver la belleza en los lugares difíciles. Ella le había creído, aunque nunca había visto nada más duro que este paisaje despiadado, donde incluso la luz de la mañana llegaba como una navaja contra el horizonte. Thomas trabajaba ahora en los campos, su silueta de hombros anchos, moviéndose con paso firme entre el maíz joven que habían plantado a orillas del río. El mismo río que casi se había llevado su primera cosecha la primavera anterior, antes de que aprendieran a interpretar su humor. Sarah lo observaba desde la puerta de la cabaña, con una mano protectora sobre su hinchado vientre. Habían pasado 7 meses y el niño ya se movía con la misma energía inquieta que los había empujado hacia el oeste. Sus vecinos más cercanos, los Henderson, vivían a 3 millas río abajo, lo suficientemente cerca como para visitarlos los domingos, pero lo suficientemente lejos como para que cada familia mantuviera la preciada ilusión de haber construido su propio reino privado en medio de la naturaleza salvaje. Jane Henderson había sido la primera en mencionar a los apaches, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, aunque estaban solas en la cocina, como si las paredes pudieran llevarles el mensaje. «Nos están observando», había dicho Jane, retorciendo el delantal entre sus manos ásperas por el trabajo. Tom vio sus hogueras en las colinas la semana pasada. Dice que se están volviendo más atrevidos. Entonces tocó el brazo de Sarah y miró rápidamente su vientre. «Ten cuidado, sobre todo ahora que estáis esperando». Sarah asintió, aunque algo en ella se rebelaba contra el miedo que había en la voz de Jane. Ella también los había visto, por supuesto. Figuras oscuras que se movían como sombras a lo largo de la cresta, su presencia tan parte del paisaje como los retorcidos enebros y las rocas esculpidas por el viento. Pero en sus sueños tenían rostros diferentes. No eran las máscaras aterradoras de las advertencias de Jane, sino expresiones de dignidad, de pérdida, de una profunda conexión con esta tierra que ella apenas comenzaba a comprender. El bebé dio una patada y Sarah frotó lentamente en círculos sobre el lugar, tarareando suavemente.
Era una canción que le cantaba su madre, una melodía suave sobre jardines y crecimiento, aunque allí el único jardín era el obstinado trozo de tierra en el que había conseguido cultivar unas hierbas. Romero para el recuerdo, salvia para la sabiduría y pequeñas cebollas silvestres trasplantadas del lecho del arroyo. Las mujeres apaches también conocían esas plantas. Las había visto recolectarlas, con movimientos precisos y decididos, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. ¡Para! La voz de Thomas atravesó el patio y ella se enderezó, protegiéndose los ojos del sol poniente. Él regresaba de los campos, con la camisa oscura por el sudor honrado y llevando algo que brillaba en la luz que se desvanecía. Cuando se acercó, vio que era una punta de flecha de piedra, con los bordes aún afilados, a pesar de los años que debía de llevar enterrada en su campo. «¡Qué bonito trabajo!», dijo él, mostrándosela. Su voz denotaba respeto, aunque ella sabía que él compartía la opinión generalizada de los colonos de que los apaches eran más una amenaza que unos vecinos. «Es una pena que casi arruinara el maíz cuando la golpeé con la azada». Sara tomó la punta de flecha y sintió su peso en la palma de la mano. Al igual que su anillo de boda, era un artefacto que simbolizaba promesas diferentes, tal vez, pero no menos sagradas para quienes las habían hecho. La guardó en el bolsillo, junto al anillo que se había quitado mientras amasaba el pan esa mañana. «La cena está casi lista», dijo, pero se quedó en la puerta un momento más, observando cómo las sombras se alargaban sobre los campos que tanto les había costado ganar. En algún lugar, entre esas sombras que se acumulaban, otras mujeres preparaban la cena, otras familias se reunían mientras la oscuridad descendía desde las montañas. La idea la reconfortaba, aunque sabía que Thomas frunciría el ceño si lo expresara en voz alta. El anillo volvió a su dedo, y su peso familiar le recordó todo lo que habían construido allí, todo lo que aún esperaban construir. Pero al entrar en el calor de la cabaña, sintió la presencia de la punta de flecha en el bolsillo, como una segunda promesa, un susurro que le recordaba que aquella tierra guardaba verdades más antiguas que sus sueños de asentamiento, historias más profundas que sus relatos sobre el destino manifiesto. A lo lejos, un coyote solitario aullaba a las estrellas emergentes, con una voz que no era ni de bienvenida ni de advertencia, sino algo más antiguo que ambas cosas, un simple reconocimiento de que todos ellos, colonos y apaches por igual, se movían bajo el mismo cielo inmenso, con sus esperanzas y sus miedos entrelazados como las raíces de los antiguos álamos, a lo largo de la orilla del río. El recipiente de arcilla yacía semienterrado en la tierra roja, con sus dibujos aún visibles bajo siglos de polvo. Sara lo descubrió mientras cavaba más profundamente en su jardín de hierbas, cuando su paleta golpeó algo que sonó hueco en lugar de la piedra habitual. Al principio pensó que estaba roto, pero al cepillar cuidadosamente la tierra, el recipiente emergió intacto, testimonio de la habilidad del artesano y de la benevolencia de la tierra al conservarlo. El diseño se enroscaba alrededor del cuello como una historia contada en tonos tierra. Triángulos que podían ser montañas, líneas onduladas que sugerían agua y puntos que podían ser estrellas, lluvia o lágrimas. Los recorrió con un dedo, sintiendo las ligeras protuberancias donde alguien, hacía mucho tiempo, había presionado el patrón en la arcilla húmeda. El recipiente contenía más que espacio, contenía el tiempo mismo, el peso de innumerables estaciones que pasaban de la primavera al invierno y viceversa. Cuando Tomás lo vio, sugirió llevarlo al pueblo. Podría alcanzar un buen precio entre los coleccionistas del este, dijo, pero Sara negó con la cabeza.
El recipiente pertenecía allí, donde había esperado tan pacientemente en la tierra. En su lugar, lo colocó en el alféizar de la ventana de su cabaña, donde la luz de la mañana captaba sus curvas y hacía bailar los antiguos dibujos. Esa noche, mientras las sombras se acumulaban en los pliegues del valle, vio movimiento en la cresta sobre su granja. 3 mujeres apaches se movían por la ladera recogiendo plantas en cestas tejidas. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua sobre la piedra, prácticos y precisos. Una miró hacia la cabaña y por un momento sus miradas se cruzaron a través de la distancia. La mujer permaneció impasible, pero levantó la mano en lo que podría haber sido un saludo, una advertencia o un simple reconocimiento. Sara levantó la mano en respuesta, sintiendo la importancia del momento. La mirada de la apache se desplazó hacia el alféizar de la ventana, donde estaba el recipiente de arcilla, y luego volvió a Sara. Un ligero movimiento de cabeza, apenas perceptible, pasó entre ellas. En ese gesto había comprensión. El recipiente hablaba un lenguaje más antiguo que las palabras, más antiguo que las fronteras trazadas en los mapas de los colonos. Las mujeres continuaron con la recolección y desaparecieron tras la cresta de la colina, como ciervos que se funden con la maleza, pero su presencia permaneció, tan tangible como la brisa vespertina que traía el aroma de la salvia y el enebro desde las alturas. Sara se dio cuenta de que aquel era su lugar de reunión. Lo había sido durante generaciones. Las plantas que buscaban habían crecido allí mucho antes de que su jardín de hierbas echara raíces, y sus propiedades medicinales eran anteriores al romero y el tomillo que ella cuidaba con tanto esmero. Esa noche soñó con manos que moldeaban arcilla, dedos marrones que daban forma a la materia mientras los niños observaban y aprendían. Soñó con mujeres que cantaban canciones que el viento llevaba consigo, con historias contadas alrededor de fogatas que ardían en esas colinas desde tiempos inmemoriales. El recipiente de arcilla que había en el alféizar de la ventana parecía vibrar con esos ritmos ancestrales, una resonancia silenciosa que hablaba de pertenencia y persistencia. Por la mañana se encontró estudiando de nuevo el recipiente y descubrió nuevos detalles en su superficie desgastada. Cerca de la base, descubrió lo que se le había pasado por alto antes: una pequeña huella de mano impresa en la arcilla, no mucho más grande que la de un niño. La hija o el hijo de alguien había dejado aquí su huella, un toque que unía siglos. Sara apoyó la palma de la mano sobre ella, sintiendo el eco de aquel gesto de hacía tanto tiempo. El bebé se movió dentro de ella y se preguntó qué huellas dejaría su propio hijo en esta tierra. ¿Aprenderían a leer las historias escritas en arcilla y piedra? ¿Entenderían que la tierra bajo sus pies era algo más que un simple suelo para plantar que albergaba recuerdos tan frágiles y preciosos como la cerámica antigua? Desde las colinas llegó el grito de un halcón de cola roja, cuya voz resonó clara y aguda en el aire de la mañana. Sara lo observó volar en círculos sobre la cresta donde se habían reunido las mujeres, con las alas extendidas contra el azul cada vez más intenso del cielo. Al igual que el halcón, los apaches conocían cada pliegue y cada sombra de estas colinas, cada manantial y cada hondonada donde la vida echaba raíces. El recipiente de arcilla era más que un artefacto. Era un recordatorio de que esta tierra nunca había estado vacía, nunca había estado esperando a ser reclamada. Siempre había estado habitada, siempre había sido amada. Llenó el recipiente con agua del río y lo volvió a colocar en el alféizar de la ventana. A la luz de la mañana, la superficie se ondulaba con reflejos, haciendo que los antiguos patrones parecieran moverse y cambiar. Al igual que la tierra misma,
contenía el pasado y el presente en su abrazo curvo, testigo silencioso del paso de las estaciones y del flujo de pueblos a través de este paisaje atemporal. El lobo gris se arrodilló junto al antiguo enebro, con su bolsa de medicinas abierta ante él. La bolsa de cuero, oscurecida por años de uso, contenía sus posesiones más sagradas: hierbas secas envueltas en piel de ciervo ablandada, plumas de águila atadas con tendones, piedras pulidas por el río y el tiempo. Cada objeto tenía su propio poder curativo, su propia canción que sólo aquellos entrenados en las antiguas costumbres podían oír. Su abuela le había dado la bolsa el día en que ganó su nombre de guerrero, con las manos arrugadas y temblorosas mientras le entregaba su preciado contenido. El camino del guerrero y el camino del curandero son uno, le había dicho, con una voz que transmitía el peso de generaciones. Ambos requieren fuerza, ambos exigen sabiduría. Debes aprender a recorrerlos juntos. Ahora, 20 veranos después, sus palabras resonaban en su mente mientras recogía la salvia blanca que crecía a la sombra del enebro. Sus dedos se movían con certeza, seleccionando solo las hojas más fuertes y dejando suficientes para que la planta siguiera creciendo. A diferencia de los guerreros más jóvenes, que hablaban de expulsar a los colonos de sus tierras con fuego y acero, Grey Wolf había visto suficiente muerte como para conocer su verdadero coste. Añadió la salvia a su bolsa, junto a la milenrama que utilizaba para curar heridas. Ayer había utilizado la última milenrama que le quedaba para curar a 2 halcones, un joven guerrero cuya impaciencia le había valido una bala de un colono en el hombro. El muchacho sobreviviría, pero el incidente había despertado la ira de los jefes de guerra como un palo que hurga en un nido de avispas. Grey Wolf se levantó y observó el valle que se extendía a sus pies. Nuevas cabañas salpicaban el paisaje como semillas esparcidas, cada una de ellas un recordatorio de lo rápido que estaba cambiando el mundo. El humo se elevaba de sus chimeneas, llevando el aroma de fogatas desconocidas que se mezclaba con el aire del desierto. A través de la bruma matinal, pudo ver a una mujer moviéndose en el jardín de una de las cabañas. Su vientre hinchado la delataba como la mujer del molinero. La había visto descubrir el viejo recipiente de agua días atrás. Había visto con qué cuidado lo había manejado, cómo lo había colocado en la ventana como un puente entre 2 mundos. A diferencia de los demás, ella parecía sentir las historias que dormían en los huesos rojos de la tierra. Quizás por eso se encontraba allí, recogiendo plantas medicinales a la vista de la cabaña, cuando la sabiduría le dictaba que se quedara en lo alto de las montañas. La bolsa de medicinas que llevaba en la cadera le pareció de repente más pesada, cargada de responsabilidad. Como guerrero y curandero, tenía el deber de proteger no solo los cuerpos de su pueblo, sino también sus costumbres, sus historias y su conexión con esta tierra sagrada. Sin embargo, algo en él se rebelaba contra la simple división entre amigos y enemigos que los guerreros más jóvenes trazaban como una línea en la arena. El grito de un halcón atrajo su mirada hacia arriba. El pájaro dio una vuelta, luego otra, y finalmente aterrizó en una roca cercana. Lo observó con sus feroces ojos dorados, y su presencia le recordó la última enseñanza de su abuela. Ella le había señalado un halcón igual a este, y le había dicho que la verdadera medicina no veía fronteras, que la curación no tenía enemigos. Grey Wolf tocó la pequeña pipa de arcilla que llevaba en la bolsa, cuya cazoleta estaba tallada con los mismos motivos que el recipiente de la ventana de la colona. Se la había hecho su abuelo, antes de que llegaran los colonos, cuando la gente aún se movía libremente por estos valles. La pipa se había utilizado en ceremonias curativas, para rezar y para hacer las paces entre bandas enemigas. Su medicina era poderosa,
pero se necesitaba sabiduría para usarla bien. El viento matinal trajo voces desde el valle, risas de niños, la llamada de una mujer, el balido de las ovejas, sonidos nuevos en un paisaje antiguo. Grey Wolf cerró su bolsa de medicinas asegurando su preciado contenido. Los guerreros más jóvenes estarían esperando su consejo, esperando que apoyara sus llamamientos a la guerra. No entendían que el primer deber de un curandero era prevenir las heridas, no solo curarlas. Al levantarse para marcharse, su mano rozó una vez más la bolsa de medicinas. En su interior se encontraban los medios para curar y para hacer daño, amuletos protectores y medicinas para guerreros, pipas de la paz y veneno para flechas. Al igual que la tierra misma, contenía tanto la vida como la muerte, la creación y la destrucción. La verdadera medicina, le había enseñado su abuela, consistía en saber cuál elegir y cuándo. El halcón se lanzó desde su percha, volando hacia las montañas. Lobo Gris lo observó alejarse, sintiendo el peso de los cambios que se avecinaban tan pesados como las nubes de tormenta en el horizonte. Pronto tendría que elegir entre el camino del guerrero y el del sanador. Pero, por ahora, recogió sus medicinas, cantó sus plegarias y vigiló el valle como le habían enseñado, guardián de una paz tan frágil como las flores de primavera que brotaban a sus pies. La pipa de la paz yacía rota en el terreno del consejo, con sus pedazos esparcidos como esperanzas perdidas sobre la tierra roja. Lobo Gris contemplaba los fragmentos, cada uno de los cuales reflejaba la dura luz de la mañana. Había llevado esta pipa a 5 reuniones con los representantes de los colonos y había compartido su tabaco sagrado de buena fe. Ahora yacía destrozada, no por accidente, sino a propósito, arrojada por Zorro Joven en un gesto que hacía innecesarias las palabras. «Están construyendo en el Valle Sagrado», declaró Zorro Joven, y su voz resonó entre los guerreros reunidos. «Están construyendo presas en nuestros ríos, disparan a nuestros cazadores, y aún así hablas de paz». Señaló la pipa, rota, con el dedo temblando por la rabia que apenas podía contener. «Esto es lo que piensan de nuestras ofrendas de paz». Grey Wolf sintió el peso de todas las miradas sobre él. El fuego del consejo se había apagado, dejando solo brasas incandescentes como testigos de ese momento. A su alrededor se sentaban los jefes de guerra y los ancianos, con el rostro marcado por la preocupación. Por encima de ellos, nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas, prometiendo lluvia pero sin dejarla caer, al igual que la promesa de paz que ahora yacía rota a sus pies. «La nueva presa de los colonos cambiará el curso del río», continuó el Zorro Joven, cuyas palabras caían como piedras en aguas tranquilas. «Nuestras mujeres ya tienen que caminar el doble para llenar sus recipientes de agua. Las manadas de ciervos han cambiado sus rutas, y ahora planean construir más cabañas en el valle donde están las tumbas de nuestros antepasados». Se oyó un trueno en la distancia y Grey Wolf pensó en Sarah Miller, la colona cuya delicadeza al manejar el antiguo recipiente de agua había despertado en él un atisbo de esperanza. Ahora estaba embarazada y se acercaba el momento del parto. Pensar en ella le hizo aún más difícil pronunciar las siguientes palabras. «La guerra traerá más colonos», dijo con voz tranquila pero firme. «Cada hombre que matemos atraerá a 10 más, armados con mejores armas. Estos no son los viejos tiempos, cuando las tribus podían luchar y luego retirarse a montañas que nadie conocía. El mundo se ha hecho más pequeño. Entonces debemos luchar mientras podamos». La mano del joven Fox se posó en su rifle, un arma de comerciante que parecía encarnar la complejidad de su situación. «Mejor morir como guerreros que vivir como mendigos en nuestra propia tierra». El consejo murmuró y muchas cabezas asintieron en señal de acuerdo.
Lobo Gris se agachó y recogió un trozo del tubo roto, palpando sus curvas familiares, los lugares lisos y desgastados donde muchas manos lo habían sostenido en señal de oración. Nuestras abuelas nos enseñaron que un arroyo no lucha contra una roca, dijo. Fluye a su alrededor, y con el tiempo, incluso la piedra más dura es moldeada por la paciencia del agua. ¿Y qué hay de dos halcones?, replicó Zorro Joven. Estaba siendo paciente cuando las balas lo alcanzaron. Los colonos solo entienden un idioma, el idioma de la sangre. Antes de que Lobo Gris pudiera responder, un mensajero apareció al borde del consejo con el pecho jadeando por el esfuerzo. «Jinetes», jadeó. «Colonos armados, avanzando por el valle con hachas y provisiones. ¡Se dirigen al cementerio sagrado!». El consejo estalló. Los guerreros buscaron sus armas e incluso los más ancianos se enderezaron alarmados. Lobo Gris apretó con más fuerza la pipa de la paz, sintiendo cómo sus bordes rotos le cortaban la palma de la mano. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido como una tormenta de verano. Zorro Joven y sus guerreros salieron los primeros, a pesar de las advertencias de los ancianos. Lobo Gris y los demás lo siguieron, con la esperanza de evitar un derramamiento de sangre, pero sabiendo en su interior que el tiempo se había agotado como el agua que se filtra en la arena. Encontraron a los colonos en la garganta del valle, donde antiguas viviendas excavadas en los acantilados observaban con ojos vacíos. 6 hombres con hachas y rifles, que ya estaban marcando los árboles para talarlos. No esperaban resistencia, y la sorpresa se reflejó en sus rostros cuando aparecieron los primeros guerreros. «¡Esta tierra es sagrada!», gritó Lobo Gris en la lengua de los colonos, levantando las manos vacías. «Aquí descansan nuestros antepasados, por favor. Hay otros valles». Por un momento pareció que iban a escuchar. El colono más viejo, un hombre con la barba cubierta por el invierno, bajó el hacha. Pero entonces el caballo de Zorro Joven se encabritó, ya fuera por accidente o a propósito, y el rifle de uno de los colonos se levantó demasiado rápido. El primer disparo se perdió. El segundo alcanzó al hermano de 2 halcones, haciéndolo girar sobre su caballo. Después de eso, el tiempo se convirtió en una neblina de humo y gritos, y el estruendo de los cascos sobre el suelo duro. Lobo Gris vio al tercer colono apuntando a la espalda de Zorro Joven. Sin pensarlo, espoleó su caballo hacia adelante, gritando una advertencia. La bala destinada a Zorro Joven le dio en el pecho. El impacto fue como un martillazo del mismísimo Padre del Cielo. De alguna manera se mantuvo en la silla, mientras más disparos llenaban el aire como abejas enfurecidas. Cuando todo terminó, 2 colonos yacían inmóviles en el suelo y 3 dedos sangraba por una herida en el hombro. Zorro Joven y los demás habían perseguido a los colonos que huían por el valle, con sus gritos de guerra resonando en los acantilados. Lobo Gris se sentó en su caballo en medio del silencio repentino, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos, oscura como las nubes de tormenta que se acumulaban sobre su cabeza. Bajó la mirada hacia su mano, que aún sostenía el trozo roto de la pipa de la paz. La sangre había llenado los canales tallados, tiñendo de rojo los antiguos dibujos. Una claridad vertiginosa se apoderó de él, y comprendió que algunas cosas tenían que romperse antes de poder reconstruirse en algo más fuerte. Su caballo, sintiendo su debilidad, se dirigió hacia el alto cañón donde se encontraba la cueva de su curandero. Pero Lobo Gris sabía que allí no encontraría curación. La bala había penetrado demasiado y podía sentir cómo su veneno se extendía con cada latido de su corazón. Sin embargo, mientras guiaba a su montura por el sendero familiar, las palabras de su abuela le volvieron a la mente. El camino del guerrero y el camino del curandero son uno.
Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, levantando polvo de la tierra seca. Pronto el desierto florecería, como siempre lo hacía, después de la violencia, cubriendo las cicatrices del conflicto con nueva vida. Lobo Gris tocó su bolsa de medicinas, ahora pesada por su propia sangre, y susurró una plegaria a la lluvia. Abajo, en el valle, Sarah Miller estaría observando cómo se acercaba la tormenta, con una mano apoyada en su hinchado vientre, sin saber que la paz que había esperado yacía esparcida, como los pedazos de una tubería rota en el terreno del consejo. Pero tal vez, pensó Grey Wolf mientras espoleaba a su caballo para adentrarse en el abrazo del cañón, algo nuevo podría nacer aún de la muerte de ese día. Sarah estaba de pie a la orilla del río, observando cómo las aguas subían contra los marcadores de piedra que Thomas había colocado allí la primavera pasada. Los colonos más antiguos los llamaban marcadores de tontos. El río hace lo que quiere, solía decir el viejo Jim Henderson, pero Thomas creía en medir, en saber. Había colocado las piedras en una cuidadosa línea a lo largo de la orilla, marcando en cada una la fecha en que había sido sumergida por última vez. La marca más alta tenía un profundo arañazo de la inundación del año pasado, cuando las aguas habían subido hasta la mitad del maizal. Ahora, el río lamía la tercera piedra desde abajo, con la superficie marrón por la tierra removida y los escombros arrastrados desde río arriba. Sarah se llevó la mano al vientre, sintiendo los inquietos movimientos del bebé. El niño parecía sentir su inquietud. Un trueno retumbó en la distancia, bajando desde las montañas, donde nubes oscuras se acumulaban como moretones contra el cielo. La violencia de la mañana se cernía pesada en el aire, susurros de disparos, de hombres heridos, de paz destrozada como cerámica caída sobre piedra. Tomás había salido con otros colonos para investigar, dejando a Sarah sola para vigilar el río crecido. Se inclinó para tocar el agua, cuyo frío la sorprendió en los dedos. Las piedras del río eran lisas como huevos, desgastadas por innumerables inundaciones, innumerables estaciones de crecidas y bajadas. Las mujeres apaches le habían enseñado, no directamente, sino a través de la observación, a interpretar la disposición de las piedras, a cómo sus patrones predecían el estado del río. Un círculo de piedras blancas significaba que se podía cruzar con seguridad. Las rojas dispersas advertían de canales profundos y corrientes traicioneras. Hoy, las piedras contaban historias de peligro. El deshielo primaveral había llegado temprano, alimentado por lluvias inusuales y la nueva presa de los colonos río arriba. Sarah había visto a las mujeres apaches trasladar sus campamentos a zonas más altas de los cañones 2 días antes, siguiendo una sabiduría más antigua que las marcas decrecidas de los colonos. «Sarah», la voz de Thomas resonó en el campo. Se volvió y lo vio cabalgando a toda velocidad hacia la cabaña, con el rostro marcado por unas líneas que había aprendido a leer tan claramente como las piedras del río. Las malas noticias lo acompañaban como una sombra. «Ha habido problemas en el Valle de los Enterros», dijo al desmontar. «2 hombres muertos, Cooper y el hijo de Young». Cogió las piedras que marcaban su terreno junto a la cabaña y comenzó a trasladarlas más arriba hacia la orilla. Dicen que los apaches atacaron sin previo aviso, pero se detuvo, mirando su vientre hinchado. «Será mejor que te quedes cerca de la cabaña. El río está creciendo más rápido de lo que he visto nunca, y con estos problemas...» Sarah se envolvió más en su chal, recordando la forma cuidadosa en que las mujeres apaches habían reunido a sus hijos ayer, como se habían desplazado río arriba con determinación silenciosa. Ellas lo sabían, habían leído las señales en la tierra, el agua y el cielo que los colonos aún estaban aprendiendo a ver. «La casa de los Henderson se inundará primero», dijo, observando a Thomas trabajar. «Su cabaña está más baja que la nuestra». Él asintió
y clavó otra estaca en el banco de limo. Jim traerá a su familia aquí si el agua llega al porche. Jane no está en condiciones de viajar más lejos con esa tos. Se enderezó y se limpió el barro de las manos. He tenido que disolver a un grupo que hablaba de ir al campamento Apache para vengarse. Por suerte, han prevalecido las mentes sensatas. Lo último que necesitamos es más sangre con esta inundación. Sara pensó en el recipiente de arcilla que había en el alféizar de la ventana, cuyos antiguos dibujos se hacían eco del fluir del río. ¿Cuántas inundaciones habría presenciado? ¿Cuántos ciclos de violencia y paz, de auge y caída, como los propios ritmos del río? El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. Sara se llevó la mano al vientre, pensando en otras madres que contemplaban las mismas aguas, leían las mismas piedras y sentían los mismos temores en lo más profundo de su corazón. El río no conocía fronteras, no respetaba reclamaciones de propiedad ni venganzas. Se elevaría como siempre lo había hecho, llevando consigo la vida y la muerte en sus profundidades crecidas. Un pájaro escondido cantó desde los sauces, 3 notas agudas que, según los apaches, anunciaban la llegada de la lluvia. Sara lo reconoció ahora, aunque no lo había hecho cuando llegaron. Al igual que las piedras del río, el recipiente de arcilla y el bebé que crecía en su interior, hablaba de conexiones más profundas que los conflictos del día, más antiguas que las heridas más recientes. Thomas la tomó del brazo, con delicadeza pero con urgencia. Entra, no hay nada más que hacer hasta que veamos hasta dónde sube el nivel. Pero Sara se demoró un momento más, observando cómo el agua subía hacia la siguiente piedra marcadora. Algo se avecinaba, algo más que la crecida. Lo sentía en el aire, en la tierra, en sus huesos, con la misma certeza con la que sentía los movimientos de su hijo bajo su corazón. En la casa de reuniones de los colonos había un mapa extendido sobre la mesa toscamente tallada, con los pliegues desgastados por el uso. Thomas siguió el curso del río con un dedo calloso, pasando por las granjas marcadas y los límites recién trazados. El mapa había sido rasgado una vez, justo por el Valle de los Enterros, y remendado con cuidadosos puntos de costura, un símbolo muy apropiado para la paz fracturada. «La viuda de Cooper quiere sangre», dijo Jim Henderson en voz baja, con la voz cargada por el peso de la reciente muerte. «La mitad de los jóvenes están dispuestos a seguirla, con mapa o sin él. Dicen que la oficina territorial nos concedió los derechos sobre ese valle». «Derechos sobre el papel», respondió Thomas, tocando la parte rota. «Pero hay cosas que son más profundas que la tinta». Pensó en el recipiente de arcilla de Sara, en los siglos de historia que representaba. Cooper y Young cabalgaron hasta allí con hachas, Jim, hasta su cementerio. Un relámpago iluminó las ventanas de la casa de reuniones, seguido del rugido sordo de un trueno. La tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente estalló, y las primeras gotas pesadas golpearon el techo como puños enfurecidos. Al otro lado del valle, en un refugio en un cañón elevado sobre el agua que subía, el Consejo Apache también se estaba reuniendo. John Fox estaba de pie frente a ellos, con la camisa aún manchada con la sangre del hermano de Two Hawks. Los ancianos permanecían sentados en silencio, con el rostro tan serio como las nubes de tormenta, mientras escuchaban sus palabras. «Los colonos se burlan de nuestros lugares sagrados», declaró Young Fox con la voz por encima del gemido del viento. «Matan a nuestra gente y luego afirman que los atacamos sin motivo. Ahora se reúnen para vengarse, mientras nosotros retrocedemos ante las aguas como conejos ante un coyote». De pie a la entrada del cañón, White Deer, la más anciana de las curanderas, levantó la mano. «¿Y qué hay de Lobo Gris?», preguntó. «Nadie lo ha visto desde que se produjeron los disparos. ¿Acaso no era él quien llevaba nuestra pipa de la paz,
quien conocía las palabras y las costumbres de los colonos. Un murmullo recorrió la asamblea. La ausencia del lobo gris pesaba sobre todos ellos. Algunos decían que lo habían visto cabalgando herido hacia los altos cañones. Otros, que había desaparecido como la niebla en las montañas. Su lugar vacío en el consejo hablaba más que cualquier palabra. De vuelta en la casa de reuniones, Thomas se colocó sobre el mapa y midió las distancias con los dedos. «La presa no aguantará», dijo finalmente. «Demasiada agua, demasiado rápido. Cuando se rompa...» No necesitaba terminar. Todos sabían lo que había río abajo. «La casa de Henderson será la primera», dijo alguien. «Luego la de los Miller, después la nuestra». El miedo se deslizó entre las palabras como el viento entre las ramas desnudas. «Tendremos que evacuar», continuó Thomas. «Llevad a las mujeres y a los niños a terreno más elevado». Pero con los apaches enfurecidos, volvió a mirar el mapa roto, las líneas arbitrarias que pretendían dividir una tierra que nunca había conocido fronteras antes de la llegada de los colonos. En el refugio del cañón, Cierva Blanca volvió a hablar, con una voz que transmitía la sabiduría de los años. «El río sube como siempre ha subido», dijo. «No ve colonos ni apaches. Tiene el mismo poder que dio forma a estos cañones cuando las abuelas de nuestras abuelas eran jóvenes». El zorro joven se movió impaciente. «Los colonos construyeron sus cabañas en el camino del río. Dejemos que el río se las lleve. Es la tierra misma la que se levanta contra su presencia». Pero Cierva Blanca negó con la cabeza. «¿Y qué será de sus hijos y de sus mujeres que llevan en su seno una nueva vida? ¿Dejarías que el río hiciera lo que tus armas no pudieron?» La voz de la tormenta se hizo más fuerte, ahogando las palabras de ambos grupos. En la casa de reuniones, Tomás enrolló el mapa roto, sabiendo que sus líneas y fronteras ya no significaban nada para el agua que ahora se agitaba contra las orillas del valle. En el refugio del cañón, el consejo guardó silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia. Entre estos dos mundos, el río seguía creciendo, arrastrando barro y escombros de las montañas. No le importaban las pretensiones del mapa roto, ni la sangre derramada en sus orillas. Como el tiempo mismo, avanzaba sin cesar, remodelando la tierra según leyes más antiguas que cualquier entendimiento humano. Y en algún lugar de la oscuridad, entre la tierra habitada y el cañón salvaje, un hombre herido guiaba su caballo bajo la lluvia, llevando en su corazón la visión de dos mundos que aún podrían unirse si el agua no se llevara primero toda esperanza de curación. Grey Wolf se acurrucó en la cueva de su curandero, apretando una pluma de águila entre sus dedos temblorosos. La pluma sagrada había sido el último regalo de su abuela, que se lo había entregado con unas palabras que ahora resonaban en su fiebre. El águila ve tanto la gota de agua como el río entero. Sabe cuándo atacar y cuándo elevarse por encima de la batalla. La sangre se filtraba a través del cataplasma que tenía en el pecho, oscureciendo las hierbas curativas. La bala del colono había penetrado profundamente, y aunque su medicina era fuerte, sentía que sus fuerzas se desvanecían como la última luz del cielo oscurecido por la tormenta. A través de la entrada de la cueva, observó cómo los relámpagos partían el cielo, iluminando el valle con breves destellos brillantes. La pluma de águila reflejaba el destello del rayo, y sus barbas brillaban como hilos de lluvia. Su abuela le había enseñado que esas plumas transportaban mensajes entre el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres. Ahora temblaba en su mano, pesada por la decisión que debía tomar. Abajo podía ver las cabañas de los colonos, pequeños cuadrados de calor contra la oscuridad que se acumulaba. La mujer del molinero estaría allí. Su hora se acercaba. El río, crecido por las aguas de la tormenta, subía sin cesar por las orillas. Desde su posición privilegiada, Grey Wolf podía ver lo que los que estaban abajo no podían:
La presa río arriba comenzaba a agrietarse, sus vigas crujían bajo la presión implacable del agua. Su herida le hablaba con fuego y hielo, instándole a descansar, a dejar que los acontecimientos siguieran su curso. ¿Acaso no se lo habían buscado los colonos al construir en el camino de la riada? ¿No era esta la justicia que había exigido el zorro joven, impartida por la propia tierra? Pero la pluma de águila le susurraba otra sabiduría. Su abuela había sido curandera en la época de las guerras de su abuelo y había tratado por igual a amigos y enemigos. El verdadero guerrero, solía decir, sabe que la muerte es fácil, es la vida la que exige valor. Sarah Miller estaba de pie en la puerta de su cabaña, con una mano presionada contra la parte baja de la espalda, viendo cómo la lluvia convertía su patio en barro. El dolor había comenzado al atardecer, sutil al principio, pero luego se fue intensificando como la tormenta que se avecinaba. Demasiado pronto, pensó, aún faltaban semanas para que naciera el bebé. Thomas y los otros hombres habían salido a caballo para revisar la presa, dejándola con Jane Henderson, que dormitaba a ratos junto al fuego, con la tos empeorada por el aire húmedo. Sarah sintió que el dolor se intensificaba y cerró los ojos, respirando como le había enseñado su madre. Cuando los abrió, vio algo que le hizo saltar el corazón. Una figura oscura a caballo, recortada contra el cielo iluminado por los relámpagos, en lo alto de la pared del cañón. En su cueva, Grey Wolf retiró la cataplasma empapada en sangre y la sustituyó por hierbas frescas. Cada movimiento le provocaba un dolor punzante en el pecho, pero sus manos permanecían firmes. Le habían enseñado que el toque de un sanador nunca debía temblar. Por mucho que el cuerpo quisiera rendirse a la debilidad, se colocó la pluma de águila en el pelo, dejando que su poder fluyera hacia él. Su abuela la llevaba así cuando cabalgaba por los campos de batalla, llevando sus medicinas a quienes más las necesitaban. El águila no conoce fronteras, solía decir. Vuela a donde debe volar. Podía oír cómo se resquebrajaba la presa río arriba, el sonido atravesando la roca bajo él. Pronto las aguas subirían más rápido de lo que nadie podía esperar, llevando la destrucción a quienes se encontraban abajo. Los caballos de los colonos, atados cerca de la presa, se perderían. Nadie podría cabalgar en busca de ayuda a tiempo. Sarah sintió otro dolor, más fuerte esta vez, y se agarró al marco de la puerta. El bebé se movió dentro de ella, tan inquieto como la tormenta que se desataba arriba. A través de la lluvia, creyó ver la figura a caballo girarse hacia la presa y luego desaparecer en la oscuridad como un espíritu en la niebla. Lobo Gris montó su caballo, cada movimiento una negociación con el dolor. La pluma de águila le rozó la mejilla, fría como la lluvia, recordándole las decisiones tomadas y no tomadas. La voz de su abuela parecía acompañarlo en el viento. A veces, la mejor medicina se encuentra en el recipiente más pequeño. A veces, el guerrero más fuerte es aquel que decide no luchar. El caballo avanzaba con cuidado por el sendero del cañón, con paso firme, a pesar de las piedras resbaladizas por la lluvia. La herida del lobo gris ardía con cada paso, pero se mantuvo en la silla, guiado por algo más fuerte que el dolor. El águila podía volar sobre la batalla, pero también sabía cuándo lanzarse en picado, cuándo agarrar y cuándo llevar su preciosa carga a un lugar seguro. A sus espaldas, los gemidos agonizantes de la presa se hacían más fuertes. Delante de él, las luces parpadeaban en las ventanas de las cabañas como estrellas atrapadas en la tierra. Y en algún lugar entre ambos, un camino esperaba a ser elegido, tan delgado y afilado como el borde del ala de un águila contra el cielo oscuro de la tormenta. En el borde del cañón, entre los objetos sagrados de su botiquín, yacía la piedra del trueno, lisa, negra y pesada,
llena de presagios. Lobo Gris la había encontrado años atrás, después de que un rayo partiera un pino centenario, con la superficie aún caliente por el contacto con el Padre del Cielo. Esas piedras eran muy raras, y su pueblo las consideraba poderosos presagios. Ahora, mientras la presionaba contra la tierra junto al sendero, su superficie pulida reflejaba los destellos de los relámpagos como un espejo que refleja el sol. Los ancianos decían que las piedras del trueno podían lanzar advertencias a quienes sabían escuchar. Esa noche, su mensaje era tan claro como los relámpagos en el cielo. El tiempo se acababa. Las quejas de la presa se propagaban por el suelo, subiendo por las pezuñas de su caballo, a través de sus huesos, a través de la herida ardiente de su pecho. Abajo, las cabañas de los colonos se apiñaban contra la furia de la tormenta. A través de la cortina de lluvia, Lobo Gris vio a Thomas Miller y a sus hombres todavía trabajando en la presa, con sus linternas balanceándose como estrellas caídas. No podían oír lo que la piedra del trueno les decía, que la tierra misma se estaba moviendo bajo los cimientos de la presa, que el peso del agua se había vuelto demasiado para que la madera y la tierra pudieran soportarlo. Sarah Miller se apoyó contra la pared de su cabaña, mientras otro dolor la envolvía como un cinturón que se apretaba. Jane Henderson le secó la frente con un paño frío, murmurándole palabras de ánimo, pero Sarah podía ver la preocupación en los ojos de la anciana. El bebé estaba llegando demasiado pronto, y la violencia de la tormenta parecía alimentar las urgentes demandas de su cuerpo. «Thomas ya debería haber vuelto», dijo Jane, mirando a través de la ventana la oscuridad, azotada por la lluvia. La llama de la lámpara titilaba con la corriente de aire, haciendo bailar las sombras sobre el recipiente de arcilla que había en el alféizar de la ventana. Sarah se concentró en sus antiguos dibujos, tratando de sacar fuerzas de las generaciones de mujeres que habían traído vida al mundo antes que ella. Un tremendo estruendo de truenos sacudió las paredes de la cabaña. En el breve y brillante destello que siguió, Sarah vio una forma oscura moviéndose entre el diluvio. Un jinete solitario que no se dirigía hacia la cabaña, sino hacia la presa. Había algo en su postura que le resultaba familiar, aunque no sabía decir qué. En lo alto, Grey Wolf guiaba su caballo por senderos que incluso la mayoría de los apaches evitaban con ese tiempo. Cada paso le provocaba un dolor agudo en la herida, pero la advertencia de la piedra del trueno lo impulsaba a seguir adelante. Su abuela le había enseñado que esas piedras llevaban el peso de la responsabilidad. Una vez que escuchabas su mensaje, estabas obligado a actuar. Las vigas de la presa crujían bajo la presión del agua. Thomas y sus hombres trabajaban desesperadamente para reforzar la estructura, que se debilitaba, pero Grey Wolf veía lo que ellos no podían, cómo se hundía la tierra bajo los cimientos, los sutiles signos que presagiaban un desastre catastrófico. Su pueblo había observado esas aguas durante generaciones y había aprendido a interpretar su estado y sus mensajes con la misma claridad con la que se leen las huellas en la arena. El siguiente dolor hizo que Sarah cayera de rodillas. Jane la ayudó a llegar a la cama con movimientos eficientes, pero con el rostro tenso por la preocupación. «Demasiado rápido», murmuró. «Viene demasiado rápido». Afuera, la voz de la tormenta se elevó hasta convertirse en un chillido, ahogando el grito de Sarah. El calor de la piedra del trueno parecía latir contra la bolsa de medicinas de 1900. Grey Wolf, haciendo eco del latido de su herida. Las voces de su abuela susurraban con el viento. La piedra habla de ruptura, pero también de reparación. De destrucción, pero también de nacimiento. Escucha con todo tu corazón, no solo con tus oídos. Thomas Miller levantó la vista de su trabajo en la presa y entrecerró los ojos bajo la lluvia. Él también había visto al jinete que se
acercaba a través de la tormenta como un espíritu de las viejas historias que solía contar su abuelo. Algo en la forma en que montaba su caballo, en la determinación de sus movimientos, hizo que a Thomas se le erizara la piel al reconocerlo. El mensaje de la piedra del trueno se hizo más urgente en la mente del lobo gris a medida que se acercaba a la presa. Pronto no habría otra opción. El agua decidiría por todos ellos. La herida le ardía como hielo en el pecho, y la pluma de águila que llevaba en el pelo bailaba con la furia del viento. Pero siguió cabalgando, guiado por algo más antiguo que el dolor, más profundo que la división. En su cabaña, Sara apretó la cara contra la fría pared de tierra, sintiendo las vibraciones de la tormenta a través del adobe. El recipiente de arcilla temblaba en el alféizar de la ventana, y sus antiguos dibujos parecían moverse a la luz de la lámpara. El trueno volvió a rugir, y en su voz ella oyó una promesa, aunque aún no sabía si era de destrucción o de liberación. El sonajero del bebé yacía olvidado en el porche de la cabaña, y sus frijoles secos cantaban suavemente con el viento. Sara lo había terminado ayer mismo, tejiendo tiras de sauce con el patrón que le había enseñado Jane Henderson, aunque sus dedos recordaban otro patrón, uno que había visto hacer a las madres apaches, cuyas risas se extendían por el valle en las cálidas tardes. Ahora, el sonido del sonajero se mezclaba con la furia de la tormenta y los gritos ahogados de Sara, mientras otra contracción la atenazaba. Jane Henderson le presionó un paño frío en la frente, con las manos temblorosas. «Demasiado rápido», susurró de nuevo. «Demasiado rápido». Las paredes de la cabaña temblaron con el estruendo de un trueno, y a través de la ventana llegó un sonido que hizo que ambas mujeres se quedaran paralizadas. El terrible crujido de la presa cediendo. Sara se puso en pie con dificultad, agarrándose el vientre hinchado. «Thomas», jadeó, «sigue ahí fuera». Antes de que Jane pudiera detenerla, Sara estaba en la puerta, abriéndola de par en par a la furia de la tormenta. La escena que se presentó ante ella se grabó en su memoria con cada destello de los relámpagos. La pared de agua que barría el valle, su marido y los otros hombres luchando por alcanzar terreno más elevado, y allí, imposible, un jinete solitario que corría delante de la inundación, con su largo cabello ondeando detrás de él como una bandera en la noche. El jinete levantó el brazo, señalando con urgencia hacia el camino de la cresta. A pesar del caos de la tormenta, Sara pudo ver la pluma de águila en su cabello y reconocer la gracia deliberada de sus movimientos, a pesar de lo que parecía ser una herida. Era un guerrero apache, pero su gesto solo transmitía una advertencia, una preocupación desesperada. Entonces el agua golpeó la primera cabaña río arriba y el mundo se sumió en el caos. Jane agarró a Sara por el brazo, tratando de empujarla hacia adentro, pero Sara tenía los ojos fijos en la cuna de su abuela traída desde Boston, que estaba en el porche donde la había dejado esa mañana. La misma cuna que había mecido a 4 generaciones de su familia ahora se encontraba en el camino del agua que subía. «¡Déjala!», gritó Jane, pero Sara ya se había puesto en movimiento, impulsada por un instinto más profundo que la razón. Sus dedos acababan de rozar la madera lisa de la cuna cuando la primera oleada de agua arrasó el porche. La cuna se levantó como una hoja en otoño, girando una vez antes de que la corriente la atrapara. Sara se lanzó a por ella, pero Jane la sujetó con fuerza. «¡El bebé!», gritó la anciana por encima del estruendo. «¡Piensa en tu bebé!». Como si fuera una respuesta, otra contracción dobló a Sara por la mitad, obligándola a retroceder al refugio de la cabaña.
Entre lágrimas de dolor y frustración, Sara vio cómo la cuna de su familia se alejaba flotando en las aguas, llevándose consigo todos sus sueños cuidadosamente envueltos de continuidad y tradición preservada. El sonajero también había desaparecido, arrastrado por la misma ola que se había llevado la cuna. Por encima del agua que seguía subiendo, Lobo Gris lo vio todo. El colapso de la presa había llegado antes de lo que él esperaba, y la advertencia de la piedra del trueno se había cumplido con una rapidez devastadora. Había conseguido alertar a Thomas Miller y a sus hombres a tiempo, enviándolos a toda prisa hacia el camino de la cresta, pero ahora una nueva crisis exigía su atención. La cuna giraba en la corriente, reflejando los destellos de los relámpagos, como un espejo de señales. La herida de Grey Wolf ardía mientras dirigía su caballo hacia la orilla, pero otro tipo de fuego ardía con más fuerza. El fuego medicinal que su abuela había encendido en su corazón, el que no veía límites, cuando la vida pendía de un hilo. En la cabaña, Sara luchaba contra los brazos que la sujetaban. «Por favor», suplicó, aunque no estaba segura de a quién se lo pedía. A Jane, a la tormenta o a los espíritus que sus vecinos apaches invocaban en momentos de necesidad. La contracción se alivió y, en ese momento de lucidez, volvió a ver al jinete. Estaba sentado a la orilla del agua, observando el viaje de la cuna con una intensidad que parecía atravesar el velo de la tormenta. Cuando giró la cabeza, Sara alcanzó a ver su rostro, orgulloso, dolorido y lleno de un propósito que no podía nombrar, pero que de alguna manera entendía en lo más profundo de su ser. La pluma de águila que adornaba su cabello bailaba, como una llama al viento, y la bolsa de medicinas que colgaba de su cadera parecía brillar con luz propia. Mientras Sara observaba, él se llevó una mano al pecho, en un gesto de dolor o de promesa, no supo decir, y luego espoleó a su caballo hacia la furia de la inundación, moviéndose como una sombra a través de la lluvia, hacia la cuna de su abuela, hacia todo lo que representaba del pasado y del futuro, de los finales y los comienzos entrelazados, como los hilos de un sonajero de bebé en las manos salvajes de la tormenta. Las pinturas rupestres brillaban con los destellos de los relámpagos, y sus manos de ocre rojo se extendían a través de siglos de piedra. Lobo Gris conocía este refugio desde su infancia. Había aprendido sus historias de su abuela, que a su vez las había aprendido de la suya. Figuras antiguas bailaban en la pared rocosa, cazadores y presas, tormentas y arcoíris, y por todas partes el símbolo de la mano abierta que marcaba la paz entre pueblos olvidados hacía mucho tiempo. Guió con cuidado su caballo a través de la estrecha entrada, con la cuna del molinero apretada contra su pecho herido. Cada movimiento le provocaba llamas de agonía en la herida, pero el precioso peso que llevaba en los brazos exigía resistencia. El agua brotaba tanto del jinete como del caballo, y su paso quedaba marcado por charcos que se extendían por el suelo seco de la cueva. Las pinturas parecían moverse con la luz estroboscópica de la tormenta, como bailarines espirituales que mantenían su vigilia eterna. Aquí, una fila de figuras se cogían de las manos a través de una división. Allí, una madre sostenía a un niño bajo símbolos protectores. Su abuela le había enseñado que la mano abierta significaba bienvenida, refugio, compartir medicinas entre diferentes bandas en tiempos de necesidad. Grey Wolf colocó con cuidado la cuna sobre una repisa, natural de roca, y presionó su propia mano contra una antigua huella, más pequeña que la suya, tal vez la marca de una mujer o de un joven, dejada allí siglos atrás. La piedra estaba caliente a pesar del frío de la cueva, como si el tacto del pintor aún perdurara. Su herida latía al ritmo de su corazón, y podía sentir cómo la sangre fresca empapaba el cataplasma.
A través de la entrada de la cueva, los relámpagos iluminaban el valle. Las aguas habían llegado ya a la cabaña del molinero. Grey Wolf podía ver figuras moviéndose a la luz de las lámparas en el interior. El momento de Sarah Miller se acercaba. Lo sentía. El bebé nacería con la furia de la tormenta, tal y como había predicho su abuela cuando el mundo estaba cambiando. Se volvió hacia la cuna y pasó los dedos por su madera lisa. Era extraño cómo esta artesanía de los colonos le recordaba a las cunas que utilizaba su pueblo. Ambas estaban hechas con amor y diseñadas para proteger una nueva vida preciosa. La artesanía hablaba de generaciones de conocimiento, transmitido como las historias de estas paredes. Su caballo relinchó, suavemente, con vapor saliendo de sus flancos empapados por la lluvia. Grey Wolf le habló suavemente en apache, alabando su valentía en las aguas del diluvio. Las orejas del animal se movieron hacia la entrada de la cueva al oír un trueno particularmente fuerte. Abajo, las aguas seguían subiendo. El dolor en su pecho se hizo más intenso, y Grey Wolf se dejó caer junto a la cuna. Su abuela le había enseñado que el sufrimiento del sanador nunca debía interferir en el cuidado de los demás, pero la herida de bala era profunda. Sentía que sus fuerzas se desvanecían como la marea, y percibía que los espíritus se acercaban con cada respiración entrecortada. Sin embargo, las pinturas rupestres le recordaron otra cosa que le había enseñado su abuela. Nadie sobrevivía solo. Las figuras de la pared contaban historias de cooperación, de diferentes pueblos que se unían en tiempos de dificultad. Incluso las imágenes más antiguas mostraban grupos, no individuos, cazadores trabajando juntos, familias compartiendo comida, tribus intercambiando medicinas y conocimientos. Otro destello de luz y Grey Wolf vio nuevos detalles en las antiguas pinturas. Cerca de la pared trasera de la cueva, una serie de dibujos mostraban a personas buscando refugio de las aguas crecientes, guiadas por animales espirituales hacia terrenos más elevados. No se le escaparon los paralelismos. Las historias de su pueblo hablaban de otras grandes inundaciones, de otros tiempos de cambio en los que el mundo tuvo que ser rehecho. Comprobó una vez más la posición de la cuna, asegurándose de que estuviera bien alejada de cualquier agua que pudiera entrar. La mujer Miller necesitaría ayuda para subir hasta allí. El camino era traicionero, incluso con buen tiempo y en su estado, pero primero tenía que sobrevivir al parto en medio de aquel caos. La mano del lobo gris se dirigió a su bolsa de medicinas y sus dedos encontraron al tacto las formas familiares de sus hierbas curativas. La piedra del trueno pesaba contra su cadera, aún con su urgente advertencia. La pluma de águila de su cabello goteaba agua de lluvia sobre el antiguo suelo, y cada gota se unía a los patrones dejados por innumerables tormentas anteriores. Las pinturas rupestres observaban en su eterno silencio mientras él comenzaba a disponer sus medicinas. Su abuela le había enseñado que toda la curación provenía de la tierra misma. La misma tierra que había conservado estas imágenes, estas historias de supervivencia y cooperación. Mientras sus dedos se movían, entre los preparativos familiares, se encontró añadiendo sus propias oraciones a las dejadas por los antiguos artistas. Afuera, la voz de la tormenta se intensificó hasta alcanzar un crescendo, pero aquí dentro, bajo las manos pintadas de sus antepasados, Grey Wolf encontró un momento de claridad. Ahora entendía por qué la piedra del trueno lo había llevado a este lugar, por qué las enseñanzas de su abuela lo habían preparado para esta noche. Algunas medicinas solo podían compartirse en momentos de gran necesidad, cuando las paredes entre los pueblos se volvían tan delgadas como el espacio entre un relámpago y un trueno. Los dedos de Sarah rozaron algo debajo de la tabla suelta del suelo.
mientras se agarraba a ella para apoyarse durante otra contracción. Cuando el dolor remitió, la curiosidad pudo más que ella, y volvió a meter la mano en el hueco. Su mano se cerró alrededor de un pequeño libro encuadernado en cuero descolorido, cuyas páginas estaban hinchadas por el paso del tiempo y los secretos. «¿Qué has encontrado?», preguntó Jane Henderson, secándole la frente a Sarah con un paño húmedo. La furia de la tormenta sacudía las ventanas de la cabaña, pero Sarah apenas la oía mientras abría la cubierta manchada de agua del diario. La letra era delicada pero firme, cada letra tallada en la página con determinación. Propiedad de Elizabeth Miller, 1847. Sarah contuvo el aliento. Eso había pertenecido a la abuela de Thomas, la matriarca de la familia que se había establecido por primera vez en esos territorios. Un relámpago iluminó la habitación cuando Sarah comenzó a leer, y las palabras la transportaron a un pasado que nunca había conocido. Hoy conocí a la curandera del campamento Apache. Su nombre es imposible de pronunciar para mi lengua inglesa, pero me trató con amabilidad cuando la fiebre de Joseph no bajaba. Las hierbas que utilizó me resultaron extrañas, pero funcionaron cuando todos los remedios que yo conocía habían fallado. Ella no hablaba inglés y yo no hablaba apache, pero parece que la curación tiene su propio idioma. Las páginas del diario susurraban historias olvidadas. Elizabeth Miller lo había documentado todo. Las plantas que las mujeres apaches le habían enseñado a usar, los signos que le mostraban para leer el tiempo en las nubes y el agua en la tierra. Pero más que eso, escribió sobre la amistad forjada en momentos compartidos de nacimiento y muerte, sobre la sabiduría transmitida entre mujeres que veían más allá de las fronteras trazadas por los hombres. «Hoy ha nacido la nieta de la curandera», decía una entrada. «Me permitieron asistir al parto, un honor que, según me han dicho, nunca antes se había concedido a una mujer colonizadora. La abuela dice que la niña será un puente entre nuestros pueblos, aunque no entiendo cómo puedes saber esas cosas». Las manos de Sarah temblaban mientras pasaba las páginas. Ahí estaba la prueba de lo que había intuido en lo más profundo de su ser, que la cooperación y no el conflicto había marcado los primeros encuentros entre sus pueblos. Otra contracción la sacudió y apretó con fuerza el diario, buscando fuerzas en sus revelaciones. «Jane», dijo jadeando cuando pudo volver a hablar, «¿sabías esto? ¿Lo de Elizabeth y los apaches?» La anciana tomó el diario y entrecerró los ojos para ver las páginas a la luz de la lámpara. «Había historias», dijo lentamente, «pero los hombres no querían que se contaran. Decían que le darían ideas peligrosas a la gente sobre mezclarse con los nativos. Después de la muerte de Elizabeth, todo cambió. Llegaron los nuevos colonos con su discurso sobre el destino manifiesto y las fronteras adecuadas. Un trueno retumbó en el cielo, y Sarah pensó en el jinete solitario que había visto, el guerrero que les había advertido del colapso de la presa. ¿Era acaso el nieto de la curandera, portador del legado de su abuela, como Sarah ahora portaba el de Elizabeth? El diario guardaba más secretos. Elizabeth había dibujado mapas detallados que mostraban los campamentos apaches, pero no como información militar. En su lugar, había marcado lugares de curación, donde crecían ciertas plantas, donde manaban manantiales dulces y cristalinos, donde diferentes tribus se reunían en paz para compartir medicinas e historias. «La curandera dice que toda la curación proviene de la tierra misma», había escrito Elizabeth, «que la tierra recuerda la bondad con la misma certeza con la que recuerda las heridas. Hoy me ha mostrado las pinturas rupestres que narran la gran inundación del pasado de su pueblo. La historia me resulta familiar, como la de nuestro propio Noé, pero aquí el arca era una cueva alta y la gente fue conducida a un lugar seguro por aquellos que conocían los caminos de la montaña.
La siguiente contracción de Sara fue más fuerte y sintió una nueva urgencia en las demandas de su cuerpo. Jane le quitó el diario de sus manos temblorosas, pero no antes de que Sara viera una última entrada que le hizo saltar el corazón. Dicen que la mayor fuerza de una mujer reside en traer vida al mundo. La curandera me enseñó que esta fuerza no conoce fronteras de raza o tribu. Hoy, su nieta ayudó a dar a luz a los gemelos de Mary Peterson cuando yo estaba demasiado enferma para asistir. Las mujeres de ambos campamentos celebraron juntas, compartiendo comida e historias hasta bien entrada la noche. Ojalá los hombres pudieran ver lo que nosotras hemos visto, que la vida misma no se preocupa por las líneas que ellos trazan en los mapas. Las paredes de la cabaña temblaban con la furia de la tormenta, y a través de la ventana, Sara vio cómo el agua subía sin cesar por los escalones del porche. El sonajero y la cuna, olvidados, habían desaparecido hacía tiempo, arrastrados por la inundación. Pero las revelaciones del diario la llenaron de una nueva esperanza. «La cueva», dijo de repente, agarrando a Jane del brazo. «Elizabeth escribe sobre una cueva donde la gente se refugió de la gran inundación. El guerrero apache señalaba el camino de la cresta antes de que se rompiera la presa. Él sabe dónde está». Jane negó con la cabeza. «Sara, no estarás pensando en intentar llegar hasta allí, no en tu estado, no con esta tormenta». Pero Sara ya se estaba levantando con dificultad, con una mano presionando su vientre y la otra agarrando el diario de Elizabeth. «Tenemos que intentarlo. Esta cabaña no aguantará mucho más. Y la cueva...» Otra contracción casi la hizo caer de rodillas. «La cueva es donde nuestros pueblos encontraron refugio antes. La curandera de Elizabeth lo sabía. Su nieto ahora también lo sabe». Un relámpago iluminó el valle una vez más, y a través de la ventana azotada por la lluvia, Sara vislumbró el sendero de la cresta. ¿Era su imaginación o había visto un movimiento allí arriba? Una silueta que podría ser un caballo y un jinete, observando, esperando. Las últimas páginas del diario contenían una última revelación. Una pluma de águila cuidadosamente prensada, conservada entre las páginas con una nota escrita por Elizabeth. «Me la dio la curandera, como símbolo de confianza entre sanadores. Dijo que las águilas no ven fronteras desde el cielo y que la sabiduría, al igual que la curación, pertenece a todos los pueblos». Sara guardó el diario en el bolsillo del delantal mientras sentía otra contracción. Su peso le parecía una promesa, un puente entre el pasado y el presente tan sólido como las antiguas paredes de la cueva. En algún lugar por encima de ellas, un guerrero que llevaba consigo la medicina de su abuela esperaba para mostrarles el camino hacia la seguridad, tal y como su antepasado le había mostrado a Elizabeth Miller el camino hacia la curación más allá de las fronteras del miedo y la desconfianza. «Ayúdame a levantarme», le dijo Sara a Jane, con voz firme a pesar del dolor. «Es hora de seguir el mapa de Elizabeth para volver a casa». La vieja madera del puente yacía medio sumergida en las turbulentas aguas, con su superficie desgastada, aún mostrando las marcas de las herramientas de los apaches y los colonos. Thomas Miller reconoció la viga. Había formado parte del primer puente que su padre había construido sobre el estrecho cañón, un proyecto que había atraído a curiosos de ambas comunidades. Antes de la desconfianza, antes de que las fronteras se endurecieran como arcilla cocida al sol, ahora estaba con los demás colonos en la cresta oriental, viendo cómo las aguas del diluvio arrasaban el valle. La viga se deslizaba por la corriente como una serpiente ciega, a veces desapareciendo bajo la superficie agitada, a veces emergiendo para señalar acusadoramente al cielo. «Sara sigue ahí abajo», dijo con voz apretada por el miedo. «Jim Henderson».
Le agarró del hombro, pero Thomas se lo quitó de un tirón. La lluvia le pegaba la camisa a la piel, pero apenas la notaba. En algún lugar de ese torbellino de agua y viento, su esposa luchaba por traer al mundo a su hijo. «Podríamos intentar el camino alto», sugirió el joven Billy Cooper, pero los hombres mayores negaron con la cabeza. El camino ya era bastante peligroso con buen tiempo. Ahora sería una cinta de barro, lista para hacer caer a cualquier caballo y jinete a las aguas que se precipitaban abajo. Un grito río abajo llamó su atención. A través de la cortina de lluvia vieron figuras que se movían en la cresta occidental, jinetes apaches cuyas siluetas se recortaban contra el cielo iluminado por la tormenta. Thomas contó 6 caballos. Parecían estar gesticulando hacia algo río arriba. «Podrían estar planeando un ataque», murmuró Cooper, llevando la mano al rifle. Pero Thomas no estaba tan seguro. Los movimientos de los jinetes denotaban urgencia más que agresividad y seguían apuntando hacia «la cueva de los medicamentos», susurró Thomas, recordando el diario de Elizabeth, cuyas páginas ahora estaban a salvo en el bolsillo del delantal de Sarah. ¿Cuántas veces había descartado las historias de su abuela como meras fantasías, cuentos para hacer que la naturaleza salvaje pareciera menos hostil? Pero ahora, al observar los movimientos decididos de los jinetes apaches, se preguntaba qué otra sabiduría había ignorado. La madera del viejo puente volvió a aparecer, apoyándose brevemente contra un grupo de álamos. En ese momento, Thomas vio cómo la viga flotante había creado una barrera temporal que ralentizaba el torrente de agua. Otros escombros se enganchaban en ella, formando un camino inestable pero visible. «Ahí», dijo señalando, «si conseguimos suficientes hombres con cuerdas, quizá podamos...» Antes de que pudiera terminar, uno de los jinetes apaches ya había comenzado a descender por la ladera occidental, desenrollando una cuerda trenzada de crin de caballo. Otros le siguieron, cada uno con cuerdas similares. Trabajaban con la precisión que da la práctica, colocándose a lo largo de la orilla. Thomas se volvió hacia los colonos. «Nos están mostrando el camino», dijo. «Conocen estas inundaciones. Han sobrevivido a ellas antes». Sacó la cuerda de su propia silla de montar. «¿Quién viene conmigo?» Durante un momento, nadie se movió. El peso de años de desconfianza se cernía como nubes de tormenta entre los dos grupos. Entonces, Jim Henderson dio un paso adelante, luego Billy Cooper y luego otros. Pronto se pusieron en marcha por la ladera oriental, igualando las posiciones de los jinetes apaches. La primera cuerda trazó un arco sobre las aguas, lastrada con una piedra. Un guerrero apache la atrapó y la aseguró rápidamente a un tronco resistente. Le siguieron más cuerdas, creando una red de salvavidas sobre la corriente turbulenta. La madera del viejo puente, aún atrapada en los álamos, servía de punto de anclaje central. Thomas observaba asombrado cómo los apaches y los colonos trabajaban en silencio, coordinándose a la perfección, con un objetivo común que trascendía la necesidad de un idioma común. Eran hombres que conocían las cuerdas y el agua, que entendían las matemáticas de la supervivencia mejor que las ecuaciones del odio. A través de la furia de la tormenta se oyó el grito de una mujer, la voz de Sarah, llevada por el viento. El corazón de Thomas se encogió. El puente de cuerda improvisado tenía que aguantar, tenía que ser lo suficientemente fuerte como para llevar a su esposa a un lugar seguro. Como si leyera sus pensamientos, el líder apache, un hombre más, joven al que Thomas reconoció de sus días como comerciante, señaló hacia la cueva río arriba y luego hizo un gesto que representaba a una mujer embarazada. «Lo saben», se dio cuenta Thomas. «No solo nos están ayudando a cruzar, nos están mostrando a dónde ir». Pensó en las historias de su abuela, en las pinturas rupestres que ella le había descrito.
en las antiguas inundaciones y en la sabiduría que había ayudado a la gente a sobrevivir. La vieja madera del puente crujía bajo el peso del agua, pero se mantuvo firme. Al igual que las cuerdas que ahora se extendían sobre la crecida, formaba una conexión entre las orillas, entre los pueblos. Thomas se agarró a la cuerda y comenzó el cuidadoso proceso de cruzar, cada paso acercándolo más a Sarah, más cerca de comprender lo que su abuela había sabido todo el tiempo, que algunos puentes, una vez construidos, nunca se derrumban del todo. Los dedos de Grey Wolf temblaban mientras abría la bolsa de tabaco sagrada de su abuela, cuyo cuero se había vuelto suave como las nubes tras décadas de oraciones. En su interior, el tabaco ceremonial se mezclaba con salvia y hierba dulce, la misma mezcla que ella había utilizado para rezar por la curación en los momentos de mayor necesidad. Las antiguas paredes de la cueva parecían inclinarse hacia él, observándolo mientras se preparaba para lo que sabía que sería su última ceremonia. Su herida hablaba con fuego y hielo. Cada respiración era una negociación con el dolor, pero el tabaco debía ofrecerse adecuadamente, debía entregarse con el corazón puro. Su abuela le había enseñado que el mundo espiritual valoraba más la intención que la técnica. Mientras esparcía la mezcla sagrada en las 4 direcciones, sus oraciones se elevaban como humo contra el lienzo de la tormenta. «Abuela», susurró en apache, «guía mis manos por última vez». Abajo, Sarah Miller se apoyó en Jane Henderson mientras avanzaban con dificultad por el camino embarrado. El diario estaba apretado contra su corazón, donde lo había metido en su vestido. Otra contracción la atravesó y, a través de la neblina, vio algo que le cortó la respiración. Huellas de manos en la pared de roca a su lado, algunas grandes, otras pequeñas, todas impresas allí hacía siglos en ocre rojo. «Espera», jadeó cuando el dolor remitió. Sus dedos trazaron una de las huellas más pequeñas. Elizabeth escribió sobre esto: «Marcan el camino a la cueva de la medicina». Las palabras del diario le vinieron a la mente. La curandera dice que no son solo decoraciones, sino profecías. Habla de un tiempo en el que las aguas volverán a subir, cuando nacerá un niño que unirá 2 mundos. El dulce aroma del tabaco llenó la cueva mientras Grey Wolf preparaba sus medicinas. Cada movimiento le costaba mucho, pero su abuela le había enseñado que algunos precios hay que pagarlos de buen grado. La cuna estaba bien sujeta en su repisa rocosa, y la pluma de águila que había colocado en su interior reflejaba los destellos de los relámpagos como una estrella fugaz. Podía oír voces en el sendero que discurría más abajo. La mujer Colonna y su amiga, que avanzaban entre el viento y la lluvia. Pronto necesitarían su ayuda, pero primero debía completar la ceremonia. La voz de su abuela parecía guiar sus manos mientras colocaba las hierbas curativas: milenrama para la hemorragia, corteza de sauce para el dolor, cedro para purificar el lugar del parto. La siguiente contracción hizo que Sarah se arrodillara. A través de las lágrimas del esfuerzo, vio aparecer más huellas en el destello de los relámpagos, docenas de ellas que se elevaban como una constelación de estrellas congeladas. Lo sabían, jadeó. Sabían que este lugar volvería a ser necesario. Jane la ayudó a levantarse, y ambas mujeres vieron ahora las antiguas marcas con una nueva comprensión. No eran solo los restos de un pasado desaparecido, sino mensajes, dejados específicamente para este momento, esta noche, este nacimiento. En la cueva de arriba, Grey Wolf se balanceaba mientras completaba las palabras rituales. La bolsa de tabaco se le resbaló de los dedos debilitados y su contenido se derramó, formando un patrón que parecía agua corriendo. Su abuela había leído esos signos y le había enseñado su significado, pero su visión se estaba oscureciendo por los bordes. Aún así,
Se obligó a concentrarse en prepararse para lo que estaba por venir. El niño nacerá con la tormenta, le había dicho su abuela en su última visión, antes de recibir la bala del colono. Un niño de dos mundos, nacido en la cueva sagrada, bajo las manos ancestrales. Debes preparar el camino, nieto, aunque te cueste muy caro. Sara tropezó de nuevo, pero esta vez su mano encontró una cuerda anclada en la roca. Una cuerda nueva, todavía húmeda por la lluvia. Alguien había preparado el camino, sabía que necesitarían ayuda para subir. El peso del diario presionaba su pecho como una bendición. A través del ruido de la tormenta se oyó un nuevo sonido. Hombres, gritando, cuerdas chapoteando en el agua. La voz de Thomas se elevó por encima de las demás, llamándola. Sara sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Venían tanto colonos como apaches, trabajando juntos como en la época de Elizabeth. Grey Wolf también los oyó. El humo del tabaco le llevó sus voces y sonrió a pesar del dolor. La profecía se estaba cumpliendo, tal y como había dicho su abuela. Una nueva vida llegaría al mundo aquí, entre las antiguas huellas, presenciada por aquellos que habían esperado siglos para ver este momento. Su herida era ahora un fuego en su pecho, pero no importaba. Las medicinas estaban preparadas, el espacio bendecido, el camino listo. Había completado el círculo que su abuela había comenzado hacía tantos años, cuando compartió por primera vez su sabiduría curativa con Elizabeth Miller. La bolsa de tabaco yacía vacía, y sus plegarias se unían a las de innumerables generaciones que habían buscado refugio en este espacio sagrado. Cuando el siguiente grito de Sarah Miller resonó desde el camino, Grey Wolf enderezó los hombros por última vez, reuniendo las fuerzas que le quedaban para la tarea que le esperaba. La pluma de águila que llevaba en el pelo bailaba con las sombras de las paredes de la cueva, uniéndose a las antiguas huellas de manos en su silencioso testimonio del giro de la rueda, del cumplimiento de promesas más antiguas que la memoria. La manta tejida yacía lista cerca de la entrada de la cueva, con sus patrones contando historias en lana y sombras. Grey Wolf la había llevado en su alforja desde la muerte de su abuela. Era su último tejido, creado mientras ella le hablaba de la profecía. Ahora, su intrincado diseño parecía moverse con los destellos de los relámpagos. Espirales de agua que se encontraban con las montañas, manos que se extendían a través de la oscuridad para entrelazarse, una cuna de niño, rodeada de símbolos protectores de las tradiciones apache y de los colonos. Sara llegó a la entrada de la cueva justo cuando la contracción más fuerte la sacudió. Habría caído si no la hubieran sujetado unas manos fuertes, Thomas por un lado y Jane por el otro. A través de una neblina de dolor y agotamiento, vio la cuna en su repisa rocosa, milagrosamente allí, ante ellos. El jinete apache, susurró Thomas, reconociendo a Grey Wolf, a pesar del evidente dolor del guerrero. Has salvado la cuna, nos has mostrado el camino hasta aquí. Grey Wolf asintió una vez, con el rostro tenso por el esfuerzo, mientras les indicaba que entraran. La herida de su pecho había empapado el vendaje, pero sus manos permanecían firmes mientras extendía la manta de su abuela en el suelo, cerca del rincón más cálido de la cueva. Unas antiguas huellas observaban desde arriba, con su color rojo ocre brillando como sangre fresca a la luz de la tormenta. El diario de Elizabeth, jadeó Sara entre contracciones. Tomás, ella conocía este lugar. Tu abuela y su abuela trabajaban juntas. Sabían que este día llegaría. Tomás comprendió todo y ayudó a Sara a tumbarse sobre la manta. Su suavidad la acogió como un abrazo y sintió la fuerza de generaciones de mujeres tejida en sus hilos.
Jane se arrodilló a su lado, mientras fuera, las voces de los apaches y los colonos se mezclaban con la furia de la tormenta mientras aseguraban los caballos y formaban un círculo protector alrededor de la entrada de la cueva. Grey Wolf se movía con eficiencia a pesar de su herida y preparaba sus medicinas tal y como le había enseñado su abuela. La pluma de águila que llevaba en el pelo rozaba las pinturas rupestres mientras trabajaba, conectando el pasado y el presente, la profecía y su cumplimiento. Cuando Sarah tuvo la siguiente contracción, comenzó a cantar en voz baja, la misma canción curativa que su abuela había cantado en innumerables partos. Para sorpresa de todos, Jane Henderson se unió a él. Elizabeth me enseñó esta canción, explicó entre versos. Dijo que se la había enseñado la curandera que le salvó la vida. Las voces mezcladas parecían calmar la tormenta, creando un espacio de paz en su corazón embravecido. Tomás observaba con asombro cómo la guerrera apache y la comadrona colona trabajaban en perfecta cooperación, con las manos guiadas por la sabiduría de sus abuelas. Las antiguas huellas de manos que se veían arriba parecían moverse con la luz cambiante, bajando para tocar la escena que se desarrollaba abajo. Ahí estaba la verdad que el diario de Elizabeth había intentado preservar, que la curación no conocía fronteras, que la vida misma exigía cooperación. Sarah sintió que el niño se movía dentro de ella, respondiendo al ritmo de la canción. La manta que la cubría contaba su propia historia a través del tacto, lana suave recogida de ovejas de alta montaña, teñida con plantas que crecían en lugares sagrados, tejida con oraciones para este momento. Con otra contracción, se agarró a los bordes y sintió cómo la fuerza fluía hacia ella desde sus antiguos patrones. Grey Wolf se balanceó ligeramente mientras preparaba las últimas medicinas, su propia vida fluyendo incluso mientras una nueva vida se preparaba para entrar en el mundo. Pero la voz de su abuela lo tranquilizó, recordándole que algunos círculos debían completarse, algunas promesas debían cumplirse sin importar el costo. Los patrones de la manta se difuminaron ante sus ojos, pero su significado seguía siendo claro: protección, conexión, el puente entre mundos que se creían divididos para siempre. Afuera, la voz de la tormenta se intensificó hasta alcanzar un crescendo, pero dentro de la cueva, un poder más profundo dominaba. Las huellas de manos en las paredes, las medicinas cuidadosamente conservadas, la manta de la abuela, la cuna salvada, la canción recordada. Todo había esperado este momento, esta convergencia de caminos que nunca deberían haberse separado. Sarah miró las pinturas rupestres a través de lágrimas de esfuerzo y vio en sus antiguas formas los mismos patrones que adornaban la manta bajo ella. «Son iguales», susurró con asombro. «Siempre han sido la misma historia». Grey Wolf asintió, con la vista empezando a nublarse, pero sonrió al ver lo que los demás aún no habían notado: una huella fresca junto a las antiguas, no hecha con ocre, sino con la luz misma. Su abuela estaba allí, visible solo para su vista cansada, con las manos levantadas en señal de bendición sobre la escena que había predicho su profecía. La manta los envolvió a todos en su abrazo cuando comenzó el parto final de Sarah. Apaches y colonos, pasado y presente, muerte y nacimiento, todos entretejidos en patrones tan antiguos como la lluvia que caía como lágrimas en el exterior. La cruz de plata que colgaba de la bolsa de medicinas de Grey Wolf reflejó el destello de un rayo, enviando cintas de luz que bailaban por las paredes de la cueva. Había sido el último regalo de Elizabeth Miller a su abuela, un símbolo de confianza entre curanderos que trascendía tanto la cultura como la fe. Ahora, mientras sentía que sus fuerzas se agotaban con cada momento que pasaba, la desató con dedos temblorosos. El parto de Sarah había llegado a su punto álgido, y sus gritos resonaban como la voz de la tormenta.
Las antiguas huellas de 1970. Manos en las paredes parecían latir con cada contracción, como si los espíritus de todas las madres que habían dado a luz allí antes le prestaran su fuerza. Jane Henderson le sostenía la cabeza mientras Thomas le agarraba la mano y sus sombras se fundían con las que proyectaban las pinturas rupestres del techo. «Ya viene el bebé», dijo Grey Wolf en inglés, con voz suave, recordando por última vez las enseñanzas de su abuela. A pesar del fuego que le ardía en el pecho, se acercó a Sarah con la cruz de plata brillando en la palma de la mano. «Pero viene demasiado rápido». El cordón se detuvo, buscando las palabras. «El cordón está mal enrollado». Jane abrió los ojos con comprensión y miedo. Esos partos solían acabar en tragedia, con la pérdida de la madre o del niño. Pero el rostro de Grey Wolf no mostraba miedo, solo la tranquila certeza que había mostrado su abuela al enfrentarse a los momentos más difíciles de la vida. «Puedo salvarlos», dijo mirando a Thomas a los ojos con desesperación, «pero necesitaré toda mi medicina». Las palabras tenían un significado mucho más profundo que su simple significado. En su corazón sintió la aprobación de su abuela. Por eso se había salvado de la muerte inmediata a causa de la bala. Por eso se le habían concedido estas últimas horas de fuerza. Sarah agarró la mano de Grey Wolf, con la cruz de plata presionando entre sus palmas. A través de la neblina del dolor, vio lo que los demás no podían ver. La luz que lo rodeaba se atenuaba. Su fuerza vital era ya más espíritu que carne. «No», jadeó, «ya has hecho suficiente. El bebé». Pero Grey Wolf sonrió, con las enseñanzas de su abuela fluyendo a través de él por última vez. «Algunos regalos», dijo con suavidad, «deben entregarse por completo». Comenzó a cantar la antigua canción de nacimiento, cuyo poder se transmitía a través de la sangre y los huesos, a través del tiempo y el espíritu. La cruz de plata brilló como una estrella cuando la presionó contra la mano de Thomas. «Cuando el niño crezca», dijo, con la voz cada vez más débil, «cuéntale esta noche. Cuéntale cómo la sabiduría de sus abuelas lo salvó. Cuéntale cómo el viejo odio murió para que pudiera comenzar una nueva vida». El último empujón de Sarah trajo al bebé al mundo justo cuando un trueno sacudió la montaña hasta sus cimientos. Las manos del lobo gris, firmes a pesar de sus fuerzas menguantes, desenredaron el cordón con habilidad experta. El primer llanto del bebé se fundió con la voz de la tormenta, un sonido de triunfo y renovación que resonó en las antiguas paredes. «Una niña», anunció Jane, con lágrimas mezcladas con la lluvia que entraba por la boca de la cueva, fuerte y perfecta. Grey Wolf se tambaleó, habiendo completado su tarea. La herida de bala ya no le dolía, nada le dolía ahora. A través de sus ojos cada vez más distantes, vio a su abuela de pie entre las huellas de las manos en la pared, con los brazos abiertos en señal de bienvenida. Pero antes de poder reunirse con ella, tenía un último deber que cumplir. Con las últimas fuerzas que le quedaban, presionó su propia mano contra la pared de la cueva junto a las antiguas huellas. Esta vez no fue con ocre, sino con la sangre del sacrificio, marcando este momento para que las generaciones futuras lo pudieran leer. La cruz de plata brillaba en la mano de Thomas, como una estrella caída a la tierra, su luz tendiendo un puente entre los mundos. Su nombre, susurró, con una voz apenas audible por encima de la furia de la tormenta que se desvanecía. En nuestra tradición se llamaría la que une las aguas. Sus ojos se encontraron con los de Sarah, con una última mirada de paz. Pero ahora ella pertenece a ambos mundos. Elige bien. Sarah abrazó a su hija con fuerza, sintiendo la verdad de sus palabras en su corazón. Los ojos oscuros del bebé se abrieron, sabios y tranquilos como los de los antiguos que observaban desde las paredes. Por encima de ellos, la huella ensangrentada de la mano de Grey Wolf
se secaba junto a las marcas dejadas por siglos de sus antepasados, mientras la cruz de plata captaba los primeros rayos de luz del amanecer que se abrían paso entre las nubes de tormenta. Thomas puso su mano libre sobre el hombro de Grey Wolf, sintiendo el momento exacto en que el espíritu del guerrero se liberó para reunirse con su abuela en el mundo de los espíritus. La cruz que sostenía en la otra mano palpitaron una vez con una luz que parecía provenir de su interior, como si marcara el paso de un alma de un mundo a otro. La voz de la tormenta se suavizó hasta convertirse en un susurro y luego en silencio. En ese silencio sagrado, Sara miró el rostro de Mindocent, su hija, y luego el tranquilo rostro de Grey Wolf, comprendiendo por fin el significado completo del diario de Elizabeth, de la profecía, del precio pagado y del regalo recibido. La cruz de plata brillaba entre los mundos, dando testimonio de las promesas cumplidas y los círculos completados, del odio transformado por el sacrificio en algo brillante y nuevo. Al amanecer, colocaron la lápida conmemorativa a la entrada de la cueva, con marcas de ambos pueblos en su superficie, símbolos apaches de curación y protección junto a palabras inglesas de recuerdo. Thomas había insistido en tallarla él mismo, con las manos guiadas por el mismo espíritu de cooperación que había salvado a su esposa y a su hija. Las aguas ya estaban retrocediendo, dejando atrás un paisaje transformado. Donde la inundación había excavado nuevos canales, los apaches y los colonos trabajaban codo con codo para reconstruir, y su esfuerzo conjunto curaba heridas más profundas que las cicatrices de la tierra. Las antiguas fronteras parecían haber sido arrastradas por la tormenta, dejando en su lugar algo nuevo y esperanzador. Sara estaba sentada a la entrada de la cueva, amamantando a su hija recién nacida. Los ojos de la niña, oscuros y sabios como los de su Salvador, miraban las antiguas huellas de manos que habían presenciado su nacimiento. La cruz de plata colgaba ahora sobre su cuna, reflejando la luz de la mañana como una promesa cumplida. White Deer, la más anciana de las curanderas, acudía cada día a compartir sus conocimientos con Jane Henderson, cumpliendo así el último deseo de Grey Wolf de que se conservara la sabiduría curativa de ambos pueblos. Hablaban de plantas y partos, de tormentas y estaciones, y sus palabras tendían un puente sobre el abismo que parecía infranqueable solo unos días antes. La lápida conmemorativa servía tanto de marcador como de lugar de encuentro, y su presencia unía a las personas en lugar de separarlas. Al igual que el niño nacido bajo las antiguas pinturas, representaba algo nuevo en el territorio, no la victoria de un pueblo sobre otro, sino el triunfo de la humanidad compartida sobre el miedo y la división. Años más tarde, la hija de Sara llevaba una pluma de águila en su oscuro cabello mientras contaba la historia a sus propios hijos. Se reunían en el abrazo de la cueva, sus pequeños dedos trazando las antiguas huellas y la última marca del lobo gris, mientras ella compartía la historia de dos pueblos unidos por el sacrificio y la tormenta. La pluma de la historia, transmitida por la propia cierva blanca, se había convertido en un símbolo de la verdad viva del relato. Cuando se sostenía, llevaba consigo el peso de la memoria, la advertencia de la piedra del trueno, la manta de la abuela, la cruz de plata que aún brillaba sobre la puerta del molinero. Cada vez que se contaba, se añadían nuevos hilos al tejido, a medida que el territorio se convertía en un lugar donde la sabiduría curativa fluía libremente entre los pueblos. La cueva siguió siendo un espacio sagrado donde 2 veces al año los apaches y los colonos se reunían para recordar y renovar sus lazos. Los niños jugaban bajo las huellas de las manos, y sus risas resonaban más allá de las fronteras que ya no tenían sentido.
La piedra conmemorativa se había desgastado con el tacto reverente y su mensaje era claro en cualquier idioma. Algunos regalos, una vez entregados, transforman todo lo que tocan, y en los momentos de silencio, cuando las nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas, los ancianos decían que aún podían oírla, la suave armonía de las canciones de dos abuelas, llamando a sus hijos a refugiarse en la sabiduría compartida y la verdad ancestral.